Tiene la palabra congresista Vilca Toma. 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Esta interpelación no es extemporánea, se interpuso en la legislatura anterior y si no se incorporó fue porque el señor congresista Daniel Salaverry no quiso. No le dio la prioridad, no le dio la urgencia que ameritaba un caso de corrupción frente a la liberación de un sicario que pone en evidencia que la seguridad pública está en riesgo. Es importante entender, señor presidente, quién es este sicario El Goro. ¿Por qué ha matado sistemáticamente en el tiempo? ¿Quién le ha encargado estos asesinatos y por qué? Muy poco sabemos, pero sí tenemos las pruebas de lo que hoy pretendemos acreditar. Este sicario empezó a operar, empezó a participar en estos asesinatos de manera sistemática en circunstancias en las que en el gobierno regional de Ancash, el señor Sánchez Milla, encargado de la gobernatura regional porque el señor César Álvarez había salido de licencia, junto con el señor Ezequiel Nolasco, que era el primer consejero, habían promovido la suspensión de un convenio firmado entre el gobierno regional y la OEI para poder licitar 840 millones de soles. Dentro de estos 840 millones, dentro de este paquete, había una obra, la carretera Chacas-San Luis, que fue adjudicada mediante corrupción y pago de coimas, así se acaba de demostrar en una sentencia reciente, a la empresa Odebrecht. Pese a que este convenio en un primer momento, en manos de estos nuevos funcionarios, incluido el señor Nolasco, se suspende, el gobierno regional y la OEI lleva a cabo el proceso y le otorga la buena pro a la empresa Odebrecht. Se vivían momentos en los cuales se caía este convenio que habían realizado con esta empresa, a través de esta institución internacional, porque lo que se buscaba en ese momento era licitar estos 840 millones alejados de la ley de contrataciones, alejados del control de la Contraloría. Entonces, cuando Ezequiel Nolasco y Sánchez Milla logran en el Consejo Regional declarar la nulidad de este convenio, empiezan los asesinatos. Y así lo dice el señor Ezequiel Nolasco en vida. En una declaración que tengo en mis manos, es un documento de fecha cierta, objetivo, que constituye una prueba, señor presidente, es una declaración dada ante la Fiscalía Corporativa de Delitos de Corrupción de Funcionarios el 19 de octubre del 2012 en el Distrito Fiscal del Santa, en el caso conocido como el de la Centralita. En esta declaración, en octubre del 2012, señor presidente, ya el señor Ezequiel Nolasco declaró y contó toda la corrupción que existió en relación a la carretera Chacas-San Luis y cómo Odebrecht gana ese proceso de licitación. Él lo cuenta. ¿Y a quién se lo cuenta? A Jenny Vilca Toma en su condición de fiscal provincial de esta fiscalía. La única fiscal que le recibió esta versión contra Odebrecht todavía el 19 de octubre del año 2012. Quiero leer esta declaración para que sepa usted, señor presidente, en representación de todos los señores congresistas, cómo en aquel momento el señor Nolasco ya denunciaba la corrupción en este caso que finalmente dio lugar, en primer lugar, al asesinato del señor Sánchez Milla, que era el presidente encargado, 7 días después al intento de asesinato del señor Ezequiel Nolasco, donde muere su hijo, luego al asesinato de la señora Hilda Saldarriaga y luego al asesinato del señor Ezequiel Nolasco. ¿Cuál es el factor que es común entre todos estos asesinatos? Que es el mismo sicario, alias Goro, el que participa en todas estas ejecuciones sangrientas, inhumanas, crueles. Pero ¿en qué circunstancias nace toda esta historia de sangre? Cuando Ezequiel Nolasco y Sánchez Milla se oponían
a que el gobierno regional firmara el contrato para que Odebrecht gane la licitación de la carretera Chacas-San Luis. ¿Quién es el Goro? ¿Acaso es el sicario de Odebrecht, señor presidente? ¿Acaso en el tiempo se usó a este sicario para callar a las personas que denunciaron hace años la corrupción en la carretera Chacas-San Luis? El fiscal Elmer Chirri acaba de lograr una sentencia condenatoria donde se ha probado que Odebrecht le pagó una coima millonaria a César Álvarez y otros funcionarios, entre ellos el señor Dirce Paul Varas Valverde como testaferro de Álvarez. Ya esta sentencia se ha emitido, lo cual le da la razón en el tiempo al señor Ezequiel Nolasco. Pero lamentablemente este hombre ya no está vivo. Ya no está vivo, pero aquí hay una sentencia que le dio la razón. No es extemporánea, señor, esta interpelación, porque debemos manifestar el mayor respeto por la vida. ¿Cómo podemos despreciar la vida de todas estas personas que murieron en manos de este sicario? Es inoportuno hablar de las razones por las que este sicario ha tenido el poder suficiente para ser liberado del penal de Piedras Gordas. ¿Quién en el Perú lo puede hacer? ¿Quién ha ordenado esa liberación? ¿A quién le importaba liberar a ese sicario? ¿Fue acaso o existe acaso alguien encima del ministro Ceballos que pueda haber tomado esta decisión y se haya generado, como lo dijo el congresista Mulder, una serie de actos consecutivos, sistemáticos, ¿no?, para poder finalmente abrir las puertas del penal Piedras Gordas y sacar a este sicario a nuestra sociedad peruana? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál era el encargo? ¿Seguir matando a quién y por qué, señor presidente? Por eso es importante llevar a cabo esta interpelación y por eso es importante que se le dé facultades a la Comisión de Justicia para que cada uno de estos funcionarios que firmaron, que se pusieron de acuerdo para abrir las puertas del penal, vengan y cuenten la historia y sepamos verdaderamente quién es el superpoderoso en el país que logró, que hizo, que ordenó que este sicario salga de esta manera, teniendo una sentencia de 25 años. ¿Qué decía el señor Ezequiel Nolasco, señor presidente, el 19 de octubre del año 2012 en esta declaración fiscal? El 6 de mayo del año 2006 se desarrolló una sesión en el Consejo del año 2010, se desarrolló una sesión de Consejo Regional en la ciudad de Chimbote, donde se aprobó un paquete de obras de 840 millones de soles. Ante ello, la oposición que yo integraba, decía el señor Nolasco, votamos en contra y perdimos la votación por un voto. Desde ese entonces comencé a conversar encabezando la oposición con todos los consejeros regionales para convencerlos que era un error haber aprobado un paquete de obras sin conocer los expedientes técnicos, que no se había sustentado los precios tan elevados de cada una de las obras y que iban a ser licitados por la OEI. Con lo que el Consejo Regional de Ancash, por mayoría, logró anular el acuerdo de fecha 6 de mayo del año 2010, número 20, 21 y 22. Se anularon los acuerdos donde se había aprobado el paquete de obras antes mencionado. Quiero precisar que en ese entonces todavía era presidente el señor César Álvarez hasta el 5 de julio del año 2010, porque pidió licencia para postular para su reelección. Es así. La encargatura del gobierno regional es asumida a partir del 6 de julio del 2010 por el señor José Luis Sánchez Milla, quien personalmente me dijo que iba a ser respetuoso del acuerdo del Consejo Regional del 30 de junio, que anulaba la aprobación del paquete de obras y que no iba a firmar ningún contrato de la Buena Pro otorgada hasta la fecha de la anulación, por cuanto se había suspendido el convenio OEI. Quienes cobraban el 3.5% del monto de cada obra licitada para hacerse cargo de la convocatoria y proceso de licitación. Además, dicha institución, al contar con inmunidad, ningún organismo del Estado podía fiscalizar los costos de las obras ni las convocatorias que llevaban a cabo, ni la Contraloría General de la República. Es así que entre este paquete de obras se encontraba, ¿no?, el caso de la carretera Chacas-San Luis, que tenía un costo fuera de la supervisión y adicionales de obra en un promedio de 404 millones y 70 millones en adicionales de obra, y la supervisión por un costo de 20 millones de soles. Es decir, esta era la carretera más cara del Perú, cuya Buena Pro fue otorgada a la empresa Odebrecht. Fue
que fue el único postor y a la fecha existe una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por 3 temas. Posible falsificación de firmas del contrato donde aparece la firma del extinto encargado José Luis Sánchez Milla, quien dicha semana fue asesinado y probablemente no haya suscrito dicho contrato, cuyo proceso de selección de la OEI llevó adelante pese a la anulación del paquete de obras. Perdón, un minuto adicional. Solicito tiempo adicional de mi bancada, señor presidente, por favor. Siga adelante, por favor. Gracias. Así como la supervisión de la obra otorgada por un valor de 20 millones de soles que fue otorgada al consorcio Huaylas, en donde una de las empresas integrantes del consorcio estaba inhabilitada para poder contratar. Y así muchas otras obras más que conformaban el paquete. Es así que a raíz de la anulación de la aprobación y suspensión de este convenio de la OEI, del paquete de obras de 840 millones en las cuales se encontraba la carretera Chaca-San Luis, que ganó Odebrecht, comienzan los asesinatos contra Sánchez Milla y contra mi persona, en la que murió mi hijo político Roberto Torres Blas, y quienes éramos precisamente quienes habíamos logrado se anule la aprobación del paquete de obras. A la muerte del señor Sánchez Milla, yo era el candidato que debía asumir la presidencia regional en su encargatura. En otras líneas, da a conocer que quien participa en este intento de asesinato donde muere su hijo es el sicario conocido como el Goro, Rubén William Moreno Olivo. En esta misma declaración, señor presidente, el 19 de junio del año 2012, da a conocer también cuando la señora Hilda Saldarriaga todavía estaba viva, dio a conocer que ya ella había confesado que en su casa, porque ella era mujer de uno de los sicarios que participó en ese atentado donde muere su hijo, ella confiesa que en su casa estos sicarios se visten, se disfrazan de policías. Ella lo declara y esto lo narra el señor Ezequiel Nolasco cuando él estaba con vida y cuando Hilda Saldarriaga todavía estaba con vida. Y dice, Hilda Saldarriaga, que es la pareja del sicario de apelativo Nayo, quien es la que revela con lujo de detalles cómo se había preparado el atentado contra mi persona y lo hizo en presencia de un fiscal. Esta persona, antes de llegar al juicio oral, señor presidente, fue asesinada. Yo quisiera presentar y que me autorice la emisión de un pequeño video para poder ver y poder verificar con pruebas qué es lo que sucedió y cómo este sicario tiene que ver en todos los asesinatos, pero todo nace a raíz de la oposición del señor Sánchez Milla y del señor Ezequiel Nolasco al otorgamiento de la buena pro de la carretera Chaca-San Luis a la empresa Odebrecht. Por favor, para que proceda. Los sicarios se visten de policía, usan silenciadores y apuntan a matar. El atentado contra Ezequiel Nolasco Campos, dirigente de Construcción Civil de Ancash, hizo que la prensa nacional posara sus ojos sobre esta millonaria región pesquera y minera. Estamos en la casa del señor Ezequiel Nolasco, donde se llevó a cabo el atentado. Fueron 2 sicarios vestidos de policía y con silenciadores que ingresaron hasta aquí. Robert, el hijo del señor Nolasco, intentó detener a uno de ellos, pero le dispararon en la boca y quedó tendido en el piso. El otro de los sicarios se paró exactamente aquí, aprovechando que la puerta estaba abierta. Disparó directamente al cuerpo del señor Nolasco, pese que otras personas estaban presentes. Aquí podemos ver huellas de las balas que se dispararon contra el señor Nolasco, tanto en la pared como en su sillón. De 39 años, alias La Mama, testigo clave en el atentado contra el ex consejero Ezequiel Nolasco Campos, el mismo que tuvo como consecuencia el asesinato de su hijo político Roberto Torres Blas, fue asesinada a las 2 de la madrugada del jueves 11 de 7 balazos en su vivienda del asentamiento humano Tahuantinsuyo. ¿Cómo? Al momento que le disparan a mi mamá en esta parte de acá, yo me tiro en su encima, atrás de ella, y ella se tira en mi encima, y yo con mis manos agachadas, así, tiro en la cama, así, con la cabeza agacha,
y mi mano metida donde la bala ha entrado de este costado. Ajá, está mi mano ahí metida así. Y ahí cuando la han disparado, la bala no iba a traspasar, sino chocó en... En la vivienda de Saldarriaga se vivieron dramáticas escenas de dolor, donde sus familiares pidieron a las autoridades justicia y la pronta captura de los responsables. Que se investigue, que se haga justicia. ¿Cuánto impacto de bala ha podido ver usted que ha caído en el cuerpo? He escuchado, no sé. En el cuerpo, no, yo le he visto la cabeza. La cabeza. Cabeza lo han asegurado. ¿De dónde vendría este atentado? ¿Tema político, tema del sindicato? Tema político, amigo, tema político. Ese es ya todo el mundo sabe, todo chimbote. ¿Él estaba amenazado? Cada rato le amenazaban. Ya. En sus celulares, 50 amenazas. Iba a la fiscalía, me ponía sus denuncias, nadie le hacía justicia. Muchas gracias, señor presidente. Como usted puede observar, señor presidente, este sicario ha actuado de manera sistemática en todos estos asesinatos. Él directamente los ha dirigido y tiene, por el primer atentado, una sentencia de 25 años contra el señor Nolasco. En el segundo caso, por la señora Hilda Saldarriaga, tiene un proceso sobre el cual recaía una orden de prisión preventiva. Y sobre el asesinato del señor Nolasco, existe hoy un proceso a puertas de emitirse sentencia. ¿Quién era el señor Ezequiel Nolasco en lo que le quedó de vida luego de su primer atentado? Una persona que denunciaba permanentemente la corrupción de Odebrecht. Finalmente fue asesinado. ¿Por quién? Otra vez por este sicario. La sentencia, señor presidente, fue notificada, como todos los congresistas tienen en sus manos, desde el Poder Judicial del Santa a la sede central del Registro Penitenciario de Lima, el 27 de diciembre del año 2018. Los pretextos de que faltaba regularizar, que no se tenía una página, que no se tenía la firma, son falsos. Porque tenían conocimiento de la sentencia confirmada por 25 años el 27 de diciembre del año 2010. ¿Dónde? En el registro penitenciario del INPE, en la sede central. ¿Qué implica? Que los funcionarios en la sede central, que fueron los mismos que en forma posterior imprimieron la hoja penológica, haciéndose los desentendidos de que no estaba registrado, ya sabían lo que le estaban haciendo. Lo que aquí nosotros cuestionamos, señor presidente, es quién tiene el poder, siendo sicario, para que no te empiecen a computar una sentencia condenatoria, pese a que los oficios han llegado a todos los entes correspondientes. Adicionalmente, en la resolución del juez que ordena la detención domiciliaria, y en eso tiene razón el señor ministro, que les costaba un oficio para poder hacer la aclaración. En esa resolución, señor presidente, en el contenido, el juez dice: esta persona tiene una sentencia de 25 años. Entonces son dos momentos que evidencian los actos de corrupción, en este caso para liberar a un sicario. Que no le computen la sentencia desde el 27 de diciembre del año 2018, porque ahí ya no hubiera tenido lugar ninguna orden de detención domiciliaria. Y segundo, que habiendo en la resolución de esa detención domiciliaria señalado textualmente, los funcionarios que han tenido en su poder la hoja penológica y que de manera sistemática han ido firmándolo hasta el penal de Ancón y luego lo liberaron al sicario, era su obligación, tenían que haber hecho la consulta. Ese es el procedimiento que al leer el documento tenían que haber hecho. Dicen que no estaba registrado, es falso. Tenían conocimiento desde diciembre del 2018 y no enerva la responsabilidad de decir que lo devolvieron, que no corrigieron. Eso es falso, señor presidente. ¿Quién tiene el poder para que no te computen una sentencia de 25 años y que luego, estando en la resolución de detención domiciliaria, finalmente no hagan la consulta con documento en mano? La sentencia y la resolución del juez de la detención domiciliaria obraban en físico en el registro central, en el penal de Piedras Gordas. Pero había una orden, pues, señor presidente, para sacarlo, y así se cumplió y así salió, pese a todo lo que existía. Ahora, otro hecho muy grave.
Y por eso es necesario que se deje de mentir en el gobierno para establecer las responsabilidades. ¿Por qué? Finalmente, hasta en la policía se miente. Ha hecho el ministro la invocación, la lectura de un acuerdo plenario, de una jurisprudencia donde dice que una detención domiciliaria no amerita vigilancia permanente. El ministro Morán vino al Congreso y también mintió porque dijo que no se había instalado vigilancia permanente porque el juez no lo había ordenado. Sin embargo, el presidente del Poder Judicial, el doctor Lecaros, vino a la Comisión de Justicia y nos mostró el documento que ustedes tienen en sus manos, en las cuales consta que el juez Concepción Caruancho sí ordenó la vigilancia permanente. Mentira sobre mentira. ¿Y por qué sí es necesaria, señor presidente, esta interpelación? Porque es falso que las acciones se hayan adoptado a mérito de la voluntad del ministro. Si bien es cierto, se deja sin efecto la designación el 26 de junio de los integrantes del Consejo del INPE, ninguno ha sido denunciado penalmente. ¿Por qué? Tiene que ser denunciado penalmente. 1. 2. Solo cuando en la Comisión de Justicia dirigida por el congresista Oliva y todos los que estábamos presentes. Su bancada tiene 6 minutos adicionales. ¿Se lo ceden? Sí. Siga, congresista. Gracias, señor presidente. ¿Sabe? Cuando la suscrita y otros congresistas en la Comisión de Justicia pedimos la destitución de los funcionarios. ¿Quiénes? Eber Pita Saldaña, Ricardo Antesana Pérez, Jorge de la Cruz Tipiani, Milagro Roxana Quije Osorio, Cristian Benavides Ampuero, Roberto Ramón Vargas Apolaya, José Cárdenas López. Nosotros lo pedimos con oficio a la Comisión de Justicia y lo pedimos al INPE. Solo a mérito de ese pedido, al día siguiente, el INPE sacó este comunicado, el día 10 de julio, donde se destituyen, aparte de estos funcionarios, porque otros aún siguen laborando en el INPE. Eso es cuestionable. ¿Por qué mantienen a esas personas en el penal de Piedras Gordas si tienen directamente que ver con esta liberación ilegal? Entonces, señor presidente, también es falso que se hayan hecho las denuncias penales correspondientes. Como siempre, lamentablemente, hemos tenido que interponer una denuncia penal contra Eber Alfredo Pita Saldaña, Ricardo Alponinario Tesana Pérez, Pedro Luis de la Cruz Tipiani, Cristian Raúl Benavides Ampuero y Roberto Ramón Vargas Apolaya por los delitos de encubrimiento y favorecimiento de fuga. Es necesario que estos funcionarios declaren y se sepa finalmente quién ordenó esta liberación, porque va más allá, señor presidente, de simples negligencias, va más allá de simples errores. Aquí hubo una voluntad de alguien muy poderoso, tan poderoso que puede abrir la puerta de los penales para sacar a un sicario prontuariado, un sicario sanguinario, inhumano a las calles. Mi pregunta es, ¿cuál era el encargo para este sicario? ¿A quién más tenía que matar? ¿Cuál era la necesidad de liberarlo si ya tenía una sentencia de 25 años y el fiscal Chávez Cotrina está a punto de lograr otra sentencia por el asesinato del señor Ezequiel Nolasco? La seguridad pública de todos los ciudadanos es importante, porque como también bien lo dijo el congresista Mulder, ¿cuántos casos más hay a nivel nacional? Y si nosotros no hubiéramos hecho la denuncia, si nosotros no hubiéramos evidenciado estos hechos, lamentablemente estoy segura que este sicario no hubiera aparecido, porque únicamente aparece, señor presidente, cuando el presidente del Poder Judicial desenmascara al ministro Morán y nos da el documento en el cual demuestra que el juez sí ordenó una vigilancia permanente. Es decir, al momento en el que este sicario aparentemente se fugó, señor presidente, no había ningún policía buscándolo. Necesitamos obtener, señor presidente, el video del penal de Piedras Gordas de toda la liberación de este sicario. La sala encargada del caso Nolasco lo ha pedido y hasta el día de hoy no se lo entregan. Dicen que está en el despacho del ministro Ceballos. Queremos conocer a detalle si tiene o no tiene ese video, porque ese video va a ser necesario para una comisión investigadora o para cuando una comisión pueda investigar este caso, porque se tiene que saber, señor presidente, quién ordenó esta liberación. Muchas gracias.